Bienvenidos a Misericordia en Católico. La finalidad de este podcast es compartirte la insondable misericordia de nuestro Señor Jesucristo, apoyándonos de literatura de santos como la biografía y diario de Santa Faustina. Testimonios, temas para poner en práctica día a día para el crecimiento a la devoción de la Divina Misericordia. ¡Comenzamos! Jesús, yo confío en ti. Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Les damos gracias a todos los que nos han seguido en este podcast y que nos han acompañado, tanto los que están desde el principio con nosotros, con los que están los recién integrantes o los que se han ido integrando poco a poco con nosotros, esperando que el contenido les sea de muchísima utilidad y les ayude en su día a día para su crecimiento. Estamos tratando de mejorar y de tener mejor calidad en nuestro contenido y mejor calidad en nuestros audios para que, ustedes tengan algo bueno, ¿verdad? Algo que los ayude, que los impulse y que tenga muy buena calidad. Les damos las gracias a todos los que nos escuchan desde Estados Unidos, México, Colombia, Irlanda, España, República Dominicana, Canadá, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Argentina, Alemania, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, Perú, Ecuador, Paraguay, Nueva Zelanda, Israel, Bolivia, Chile, Suiza, Inglaterra, Italia, Honduras, Francia, El Salvador y muchísimos más lugares que nos están escuchando y de verdad que esto es una ventaja, algo muy lindo que se puede aprovechar en las redes sociales, en esa apertura social tecnológica que tenemos para podernos comunicar a través de ciertos medios, ¿verdad? Que sea para algo positivo y para el crecimiento de todos y esperando que nos sigan escuchando. Ahora vamos a continuar con la biografía de Sor Faustina, que vamos bastante bien, vamos bastante adelantados en esta biografía, vamos creciendo. Y más adelante les daremos una muy buena noticia porque estamos trabajando en un proyecto que sea para mejorar, digamos, la posibilidad y la disponibilidad de que nos escuchen, para que seguir creciendo. Pero sin embargo, saben que este podcast está y hasta que Dios nos permita, tenerlo y trabajar en él, ¿verdad? Para ayudarlos y hasta que sea lo que Dios quiera. En fin, vamos a continuar con nuestra biografía y vamos a seguir aprendiendo con la hermana Faustina y seguir avanzando en su día a día, esperando que les guste mucho el subcapítulo del día de hoy. Así que vamos a comenzar recordando el capítulo anterior. Recita incesantemente la corona que te he enseñado. Quien lo recite recibirá grandes gracias en la hora de la muerte. Los sacerdotes se encomendarán a Dios por la salvación de los pecadores, aunque haya un pecador muy endurecido. Si es que recita esta corona una sola vez, recibirá gracias de mi infinita misericordia. Es mi deseo que todo el mundo sepa de mi misericordia infinita. Es mi deseo conceder gracias inimaginables a esas almas que confían en mi misericordia. Un año de muchos cambios, 1936. Oportunidades para confiar en su misericordia. El 14 de septiembre, el arzobispo Romuald de Vilnius estaba de visita en Cracovia y visitó a las hermanas de Łagiewienki. Aunque se quedó muy poco tiempo, a Sor Faustina se le dio la oportunidad de hablarle del trabajo de la Divina Misericordia. Él mostró una disposición favorable y le dijo: hermana, permanezca completamente en paz. Si esto está dentro de los planes de la Divina Providencia, se realizará. Mientras tanto, hermana, ore para que se aclare esta gracia. Deje que el Señor Jesús le dé un conocimiento más claro de esto. Le ruego que espere un poco más. El Señor Jesús arreglará de tal forma las circunstancias que todo saldrá bien. Parece que el arzobispo notó la apariencia física tan mala de la hermana, pero lo mencionó a la Madre Superiora. En cualquier caso, el 19 de septiembre le envió a un especialista de los pulmones. Él no disimuló su preocupación. En la capilla de la clínica donde la hermana y su acompañante estaban de visita, Sor Faustina escuchó las siguientes palabras en su alma:
Mi hija, solamente unas pocas gotas más en la copa. No será ya mucho tiempo. Su alma se llenó de alegría. Esa fue la primera llamada de su amado maestro. 5 días después, en la noche del 24 de septiembre, Sor Faustina se despertó con fuertes dolores que duraron 3 horas. Su sufrimiento fue tan grande que no le permitía realizar el más leve movimiento, ni siquiera podía tragar su saliva. La hermana no pedía ayuda, más bien se resignaba completamente a la voluntad de Dios, y pensó que había llegado el día de su muerte, el día que ella tanto deseaba. Cuando cedió el dolor, empezó a sudar. Cada movimiento le producía un nuevo ataque. No se atrevía a moverse. Al día siguiente no tenía ningún dolor, pero estaba tan cansada que no podía levantarse para ir a misa. Mientras estaba recostada pensaba, si después de tales sufrimientos no llegó la muerte, entonces cuán grandes serán los sufrimientos de la muerte. Únicamente la confianza en la infinita misericordia de Dios le libró de ese temor. Poco después de este ataque tan doloroso, Sor Faustina escribió en su diario lo que ahora es considerado como el mensaje principal dado con respecto a la fiesta de la Divina Misericordia. Mi hija, habla al mundo entero acerca de mi infinita misericordia. Yo deseo que la fiesta de la misericordia sea el refugio de todas las almas, y especialmente de los pobres pecadores. Las entrañas más profundas de mi misericordia más tiernas se abren en ese día. Derramaré un caudaloso océano de gracia sobre aquellas almas que acudan a la fuente de mi misericordia. El que recibiere en ese día los sacramentos de la confesión y de la Santa Comunión obtendrá el completo perdón de sus pecados y del castigo. En ese día se abrirán todas las divinas compuertas por las cuales fluyen las gracias divinas. Que nadie tenga miedo de venir a mí, aunque sus pecados sean de color escarlata. Mi misericordia es tan grande que ninguna mente, sea esta de hombre o de ángel, podrá sondearlo a través de la eternidad. Todo lo existente ha salido de las mismas profundidades de mi tierna misericordia. Toda alma de acuerdo con su relación conmigo contemplará mi amor y misericordia a través de la eternidad. La fiesta de la misericordia salió de mis ternuras más profundas. Es mi deseo que sea celebrada solemnemente el primer domingo después de Pascua. El hombre no tendrá paz hasta que no vuelva a la fuente de mi misericordia. Al repetir el mencionado mensaje por 14 veces, se concluye la importancia que era para el Señor el contenido del mismo. Mientras tanto, a la receptora del mensaje Jesús le dijo y le dio más oportunidades para practicar la confianza en su misericordia. Sor Faustina estaba ahora experimentando un dolor y un cansancio continuo. Un día mencionó esto a la Madre Superiora. La respuesta de la Madre fue que ella debería acostumbrarse a sufrir. Faustina le escuchó respetuosamente lo que ella le dijo. Ella razonó que si la Madre Superiora, quien era conocida por su especial bondad para las hermanas que estaban enfermas, no le comprendía, debía ser que el Señor estaba permitiendo que se le pruebe de esta manera. Así que en ese día, en particular, la hermana salió a trabajar en el campo, a pesar de su dolor. Era un día tan caluroso que hasta una persona sana sin trabajar no podía soportar el calor. Antes del mediodía, la hermana alzó a ver el cielo y con gran confianza le dijo al Señor: Jesús, cubre el sol que ya no puedo aguantar el calor. En ese mismo momento una nube blanca cubrió el sol y de ahí en adelante el calor fue menos intenso. Cuando ella empezó luego a reprocharse por haber rogado un alivio del calor, al mismo Jesús la tranquilizó. Mientras el sufrimiento aumentaba día a día, las gracias que la hermana necesitaba para soportarlo aumentaban también cada día. En unión con Dios encontró la paz interior y la fuerza exterior. La práctica de unirse con el Cristo misericordioso era siempre el tema principal de su examen de conciencia, ya que ella sabía que a través de esta unión ella recibía una fuerza especial. Así que en cualquier circunstancia sus acciones eran reguladas por la misericordia que fluía del amor. Como se mencionó anteriormente, los ángeles servían a la hermana de manera especial. El 29 de septiembre, la fiesta de San Miguel de Arcángel, la hermana vio a este gran capitán a su lado. Él le dijo a ella: «El Señor me ha ordenado que te cuide de una manera especial. Debes saber que eres odiada por el mal. Pero no temas. ¿Quién como Dios?
Desapareció, pero la hermana sintió su presencia y existencia de ahí en adelante. El derramamiento de sufrimientos y de gracias continuó. El doctor de la clínica de Prantnik, quien diagnosticó su enfermedad como tuberculosis, ordenó que a Sor Faustina se le separe de las otras hermanas para prevenir un contagio. Se le puso en la enfermería del convento, pero no se le exoneró de sus tareas diarias. Cierto día Sor Faustina sintió que no podría aguantar hasta las 9 de la noche. Le pidió a la hermana encargada de la cocina que le diera algo de comer, explicándole que se iba a acostar, pues se sentía muy mal. La hermana le contestó: «Pero si usted no está enferma, hermana, solo quieren que usted descanse, así que se inventaron esta enfermedad». Sor Faustina aceptó esta injusticia en silencio y este sufrimiento al Señor le ofreció, como lo hacía con otras injurias y dolores. El corazón de la hermana se llenó de alegría cuando el 5 de octubre recibió una carta del padre Sopoco. Tenía intenciones de publicar una estampa del Cristo Misericordioso y le pedía que le envíe una oración hecha por ella misma y que sería impresa al reverso de la misma. Así es que el arzobispo daba su aprobación. En esta ocasión ella escribió lo siguiente: «Oh, qué alegría llena mi corazón que mi Dios me permite ver el trabajo de su misericordia. Cuán grande es este trabajo del Altísimo. Yo soy solamente su instrumento. Oh, cuán ardiente deseo ver esta fiesta de la Divina Misericordia que Dios está pidiendo a través mío. Pero si es la voluntad de Dios que sea celebrada solamente y solemnemente, que sea únicamente después de mi muerte, aún así me regocijo desde ya y lo celebro interiormente con el permiso de mi confesor». El 11 de octubre, mientras la hermana escribía acerca de la misericordia de Dios y su gran ayuda para las almas, súbitamente sintió la presencia de Satanás en el cuarto. Con gran furia hizo todo intento de quitarle la paz. Esto le asustó, pero inmediatamente cogió el crucifijo y hizo la señal de la cruz. Inmediatamente la bestia se calmó y desapareció. Y ella entonces tranquilamente continuó escribiendo. La furia y el odio maligno se manifestó abiertamente mientras escribía acerca de la Divina Misericordia, y el hecho que no podía distraerla aumentaba su furia. Fue también un día de octubre que el Señor le dijo a Sor Faustina: «Ve donde la superiora y dile que es mi deseo que las alumnas y las hermanas recen la corona que te enseñé. Deben hacerlo durante 9 días en la capilla para ablandar a mi padre y rogarle misericordia de Dios para Polonia». Ella respondió que primero debe hablar de esto al padre András. Sin embargo, debido a ciertas circunstancias a las que ella no había puesto atención, cuando vio al padre András, ella no le habló y decidió que lo haría cuando vuelva. Supo luego cómo esta acción disgustó a Dios. Tanto fue así que la presencia continua y diáfana de Dios la abandonó, y la oscuridad envolvió su alma a tal punto que no estaba segura si estaba en estado de gracia o no, y por 4 días no recibió la comunión. Para ella esa omisión era un gran sacrificio. Cuando nuevamente le vio al padre András, le contó todo. Él le confortó diciéndole: «Tú no has perdido la gracia de Dios, pero de todas maneras sé fiel a Él». El momento que dejó de confesionario, la presencia de Dios se manifestó nuevamente. Ella comprendió que las gracias de Dios deben ser recibidas tal como Dios manda, de la manera en que Él desea, y uno debe recibirlas en la forma que nos mandan. Ella entonces hizo la resolución de ser fiel hasta las gracias más pequeñas de Dios. Esa noche el sufrimiento físico le mantuvo despierta, así que pasó la noche preparándose para recibir a Jesús en la comunión del día siguiente. A la mañana siguiente, luego de recibir la comunión, Jesús le dijo: ¿Por qué eres tal miseria, y yo te he revelado todo el océano de mi misericordia? Yo busco y deseo almas como la tuya, pero hay pocas. Tu gran confianza en mí me obliga a continuar enviándote gracias. Tú tienes grandes y profundos derechos sobre mi corazón, ya que tú eres una hija de mi completa confianza. Poco después Jesús dijo: Las gracias que te concedo no son únicamente para ti, sino para un gran número de almas, y tu corazón es mi morada constante, a pesar de la miseria que eres. Yo me uno a ti, saco tu miseria y te doy mi misericordia.
Yo realizo trabajos de misericordia en cada alma. Mientras más pecador, más derecho tiene de mi misericordia. Se confirma mi misericordia en cada trabajo de mis manos. El que confía en mi misericordia no perecerá, ya que todos los asuntos son míos y sus enemigos serán destrozados. Reflexión. Hermanitos, de verdad que esta lectura del día de hoy fue maravillosa. Un poquito más larga de lo normal, de lo que normalmente leemos, pero realmente tiene muchísimo contenido. Podría decirles un montón de cosas que estarían aplicando actualmente a ciertas circunstancias que se están viviendo, pero también es importante que ustedes apliquen pues lo que están escuchando, ¿verdad? A su día a día, a lo que cada uno de ustedes está viviendo y su sufrimiento. Sí me gustaría recalcar 2 puntos muy importantes y muy interesantes dentro de esta lectura, a pesar de que tiene muchísimo contenido y muchísima información muy importante y trascendental. Sin embargo, hoy vamos a manejar una actividad diferente y quiero que ustedes, sin realmente gran influencia de mi reflexión, lo apliquen ustedes a su vida y puedan meditar y sentir qué es lo que les ha dejado, ¿verdad? Pero no quiero pasar por alto estos 2 puntos bien importantes porque llegan a ser como piedritas en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Uno de ellos es la obediencia. Yo sé que muchas personas cometemos la equivocación en algún momento de nuestra vida de decir que, pues, Dios nos escucha donde sea que estemos, que pues, tú te confiesas con Dios únicamente, que no necesitas ir con un sacerdote y demás. Sabemos que en la historia de la humanidad, la Iglesia, particularmente hablando de la Iglesia católica, que somos todos nosotros, pues ha cometido ciertas equivocaciones que han dejado muy marcado y que pues es difícil borrar, ¿no? Como decir, hasta la fecha hay muchas personas que, les hablan de Alemania, del país de Alemania y piensan en Hitler, ¿no? Entonces, o por ejemplo, hablan de los judíos, de la mayoría de los judíos, como los que pues traicionaron y asesinaron a Jesucristo, cuando puede existir actualmente muchos rabinos y muchas personas de la comunidad judía que respetan y que no tienen que no están tan mal influenciados dentro de o mal informados acerca de la religión católica y le dan su respeto que se merece, ¿no? De esta manera, nuestra hermana Faustina nos muestra la obediencia, ¿verdad? Nuestra primera obediencia ante todo y ante todos es ante Dios. Es la primera obediencia que debemos. Sabemos en nuestro corazón, eso es algo que sí se va trabajando, pero desde chiquitos, desde que somos niños, sabemos cuando hicimos algo mal, cometemos algo mal. Y eso se va desarrollando con el tiempo, se sabe, se tiene un sentimiento en particular. Ante cualquier persona, ante cualquier situación, la obediencia es para Dios. Es difícil cuando estás en una cierta postura. Y cuando tienes una cierta creencia, cuando viviste ciertas experiencias que modificaron esos pensamientos que tú tienes, ¿no? Pero Dios hace las cosas por algo y Dios deja dicho las cosas por una situación y por un motivo que muchas veces no entendemos, pero no necesitamos entenderlo. Es como un axioma en matemáticas, es como una situación de decir es algo que es. Y de esa manera, si nosotros vamos ciegamente creyendo en eso, ciegamente creyendo en esa misericordia, Dios está ahí con nosotros y nos va a explicar las cosas poco a poco. De manera que entre más vayamos creciendo nosotros nuestro nivel espiritual, es más fácil para Dios hacerte comprender las cosas. Es como si de repente a un niño de primaria quieren explicarle cálculo diferencial. Es muy complicado porque no ha pasado el proceso de, pues tal vez las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, no ha pasado ni por lo más mínimo de álgebra. O sea, le falta muchísimo conocimiento en matemáticas, en números, como para que llegue a cálculo.
Es lo mismo para nosotros. Nosotros estamos en un proceso de crecimiento diario a nivel espiritual y entre más vayamos creciendo, más vayamos orando, más vayamos teniendo ese contacto con Dios, más vamos conociendo de Él y Él mismo va a ir acercándose de una manera diferente a nosotros para podernos hacer ver, hacernos comprender lo que necesitamos saber para seguir creciendo y para completar esa misión para la que fuimos creados por Él. Ahora, otro de los puntos, concluyendo este punto para irnos por dos específicos y no saltarnos, es si Dios nos pidió o nos dejó la enmienda o la encomienda o le dejó la encomienda a sus hijos del sacerdocio que han elegido esa vocación para la confesión, háganlo con ellos. Yo sé que es muy difícil a veces recuperar la confianza, pero no todos los sacerdotes son lo que sale mucho en los medios, ¿verdad? Sí existen, no quiere decir que no, porque Satanás ataca y quiere atacar, pues obviamente a los pastores de la iglesia. De esa manera va alejando al pueblo, va alejando al rebaño. Entonces, pero nosotros no tenemos que dejarnos perder por esa situación. Sí hay que estar pendientes y hay que orar por ellos, porque algo que sí he aprendido, porque a mí me ha tocado experiencias así, de que vas a hacer una confesión, por ejemplo, con un sacerdote y de repente, pues no te responde de la manera en que o te hubiese gustado, no fue muy específico, no fue muy claro, te dejó con peores dudas que antes. Entonces sí es importante que oremos antes, porque la confesión pues es un proceso, es una parte bien importante de nuestro crecimiento. Hay que saber confesarse, pero eso se va aprendiendo con el tiempo. Y también hay que aprender a cómo a orar por el sacerdote que te va a confesar, para que sea el mismo Dios y Dios acomode las cosas para que te hable. Por ejemplo, en el caso de la hermana Faustina, ¿cuántas veces se confesó con sacerdotes que en su momento eran muy buenos y sin embargo no recibía las respuestas? Porque pues ella misma lo menciona, hay que orar por los sacerdotes, hasta que encontró uno en particular que empezó a desarrollar y empezó a creer en lo que ella estaba viviendo, porque muchos otros le decían que estaba teniendo visiones, que eran ilusiones, que eso estaba mal, que era Satanás y demás, y no le creían. Y hasta que llegó un sacerdote, en este caso el padre Sopoco, que le ayudó en este crecimiento, el padre András, que le ayudó en este crecimiento, y sin embargo ella no se cansó de orar por buscar un buen sacerdote y confesor, ¿verdad? Entonces hay que orar por nuestros sacerdotes para que Dios les dé esa iluminación. Es muy difícil para ellos, de verdad, imagínense estar escuchando miles y miles de almas que tienen muchas dificultades y muchos problemas todos los días y pues dar la respuesta correcta, ¿verdad? Sin embargo, deben de ser muy iluminados por Dios y bueno, yo he vivido experiencias también muy importantes en las que el sacerdote ni siquiera le dije las cosas tan claras y supo responderme lo que ocupaba escuchar, lo que Dios quería que yo escuchara para poder seguir creciendo. Y bueno, el siguiente punto, que también es bien importante, fue acerca de la oración a la Divina Misericordia y su relación con los ruegos que ha pedido para Polonia, ¿verdad? Ahorita esto se aplica mucho, como ya lo hemos visto escuchado en otros audios, a lo que se está viviendo el día de hoy. Nosotros tenemos que seguir rezando incesantemente la Divina Misericordia para rogar por el fin de la pandemia, por el fin de este sufrimiento, porque no nada más es una cuestión de salud. Muchas personas están quedando sin trabajo, muchas empresas que se levantaron con muchísimo esfuerzo, negocios han quebrado. De verdad que es una cuestión muy triste para las nuevas generaciones también. Es triste lo que hemos hecho para llegar a este punto y que las nuevas generaciones, imagínense que tuvieran que vivir los niños desde ahorita con tapabocas. Digo, yo sé que se acostumbran, ¿verdad? Se acostumbran porque es al igual que una moda, ¿no? Sin embargo, pues uno que tuvo la oportunidad de tener la libertad, ¿verdad? Esa libertad de poder abrazar, de poder saludar normal, de poder tener muestras de afecto, de verdad que ahora estén restringidas y limitadas, pues sí es complicado, ¿no? Porque no se desea eso para
para los niños, para los jóvenes que van en crecimiento ahorita. Entonces sí es bien importante que tomemos estos aprendizajes, porque en su momento Polonia recibió su castigo, recibió, pues digamos, por más que se trató de evitar, pues tenía que vivir ciertas circunstancias. Y ahorita estamos viviendo esto por algún motivo, Dios sabe por qué, porque yo estoy segura que si Dios en este momento dijera se acabó, ¿verdad? Con un solo chasquido de dedos o un solo soplido soplo, un solo movimiento, un solo pensamiento de él, se acabaría todo esto. Sin embargo, está por un motivo, porque necesitamos aprender, y hasta que no aprendamos lo que tiene que ser, esto se va a terminar. Entonces, tenemos que tener la fortaleza, esa fortaleza espiritual, tenemos que tener la fe, que es lo último que debe morir en nosotros, porque Dios está con nosotros y nos está acompañando. Tanto así que se ha preocupado por alimentar al hambriento, por darle de vestir al que no tiene vestido, por darle de tomar al sediento. O sea, toda la vida ha visto por sus hijos. Nunca nos ha abandonado, aunque nosotros no lo podamos ver. Él está en muchos momentos, en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Y muchas veces en nuestro dolor no vemos su presencia. Entonces tenemos que ser fuertes, tenemos que seguir con eso. Y bueno, recuerden que la insondable misericordia es para los más miserables pecadores. Y todos somos pecadores. Y todos tenemos ese derecho a la misericordia de Dios. Y con toda nuestra fuerza y toda nuestra confianza hay que rogar a Dios por su misericordia, por la misericordia para nuestros hermanos, porque Dios sigue trabajando en nosotros. Dios sigue luchando poco a poco para que nosotros salgamos adelante y no perdamos la fe ni la esperanza. Entonces, hermanitos, espero que les haya gustado mucho esto. Recuerden, reflexionar es bien importante de todo lo que se ha leído ahorita, ver lo que más se acomoda a cada uno ahorita en este momento de lo que está viviendo y tener ánimos, ¿verdad? Ánimos y esperanza y fe en Dios y seguir creyendo que la misericordia es la que de Dios nos va a salvar. Y que Dios los bendiga a todos. Esperamos escucharlos en el siguiente audio de Misericordia en Católico. Recuerden compartirlo. Estamos con ustedes, estamos orando por ustedes. Les damos gracias a todos y que Dios los bendiga a todos. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas, y así sea más fácil para ti escuchar las que más te agraden. Te dejamos el link del audio y la lista de las temáticas en la descripción que este audio tiene.